¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Tenemos dos temas para hoy, se los voy a anunciar rápidamente porque queremos entrar rápidamente en el programa en sí, ¿no? Uno es un proyecto que impulsa el gobierno nacional, lo impulsa ante el Consejo, ante el Congreso, perdón, para crear un cepo a los juicios contra las obras sociales y a las prepagas, ¿no? Se prevé una sustancial reducción, dice el proyecto, de costos en el sistema. Seguramente a usted le puede haber pasado en alguna oportunidad tener algún inconveniente con la prepaga o con la empresa donde tienen contratados los servicios y no haberle dado la respuesta adecuada, por distintas razones, ¿no? Usted en un momento determinado dijo, bueno, hasta acá llegué, yo voy a hacer un reclamo con esto, contrata a un abogado, llega a la justicia y normalmente la justicia, sobre todo con algunos jueces a lo mejor más solidarios que otros, como puede serlo, ¿no? Le han dado la razón a la gente y esto parece que a las prepagas o a las empresas que se dedican a esto, inclusive a las gremialistas o los gremialistas, les trae algunos quebrantos o algunas situaciones bastante difíciles. ¿Qué está haciendo el gobierno? Y en este caso el gobierno parece que ha aceptado lo que hace años que vienen pidiendo las prepagas, como así también todo lo que está relacionado con la salud, donde usted va y paga la cuota todos los meses y muchas veces se encontró con esa letra chiquitita ahí que le hace ver la prepaga que a usted no le corresponda que lo cubran, o si ha salido nueva tecnología, esa tecnología no está incluida dentro de esta situación y lo llevan a usted a tener que recurrir a la justicia. Bueno, si esto se llega a aprobar, indudablemente que usted no va a poder recurrir más a la justicia. ¿Qué lo lleva al gobierno nacional de Cambiemos a hacer una cosa de estas características? Bueno, lo vamos a tratar de dilucidar esta noche con gente, por supuesto, de Cambiemos, en el caso de Vázquez. Vázquez es diputado de la Unión Cívica Radical, por lo tanto está dentro del gobierno nacional. Vamos a hablar con el Partido Justicialista a través de Lucas Godoy, que nos está acompañando la noche de hoy. Vamos a hablar con un abogado, estamos hablando del doctor Guillermo Martinelli, y un hombre del Instituto Provincial de Salud, que dicen que es uno de los más duros dentro del directorio y que por eso se mantiene un poco el instituto. Fue diputado del Partido Renovador durante mucho tiempo, le decían el jefe, porque comandaba prácticamente a los diputados del partido. Hablo del doctor Teodoro Baker, que nos va a estar acompañando en la noche de hoy. Ese es uno de los temas. Segundo tema que vamos a tratar es la situación de la provincia. Hoy hubo reunión nuevamente con los gremios, parece que la situación está bastante complicada. Yo creo que tal vez sea la situación más complicada del gobierno de Juan Manuel Urtubey desde que asumió. Si ustedes hacen un poquito de memoria y tienen algunos años, recordarán que en la época de Ulloa, antes que asuma Juan Carlos Romero, se hablaba de que esta era una provincia inviable. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, de allí gana la elección Juan Carlos Romero y a los 30 días decide sacar del Estado 5.000 personas. De ahí la provincia se hizo viable. Claro, quedaron 5.000 personas en la calle en ese momento. Después algunas fueron reincorporadas. De ahí en adelante, con el manejo de Juan Carlos Romero y después el manejo de Juan Manuel Urtubey, se puede decir que la provincia no tuvo mayores sobresaltos. Los sueldos se pagaron al día, no se aumentó mucho la planta de personal, o sea, mantuvieron un equilibrio que les permitía pagar los sueldos en tiempo y forma, que los gremios estén tranquilos, más allá de algunos inconvenientes que se plantearon, si ustedes se acuerdan, con los docentes y la salud en la época de Juan Carlos Romero. Pero hace mucho que no vemos una manifestación grande de los medios, de los gremios, es como si ya se hubiese aceptado que la gente está más o menos bien. Hoy se está complicando la cosa. ¿Por qué se está complicando? Porque el gobierno ya le dio el 25% en las paritarias a la gente y le dijo que las próximas paritarias eran ahora, se están desarrollando, inclusive en el día de hoy. Pero claro, lo que queda de margen no es mucho para el gobierno. Y el gobierno dice, bueno, podemos llegar hasta, y a lo mejor hasta un 40%, pero de ahí no podemos pasar. Por lo tanto, el aumento sería del 15%. Claro, ¿cómo le dice usted hoy a un empleado que va a ganar el 15% más? Si a usted está diciendo un gobierno nacional que solamente el aumento que le vino del gas ronda el 400% con respecto a la misma cifra del año pasado. Entonces, indudablemente que toda esta situación no contribuye a la marcha de las provincias. La provincia de Salta está metida en ese tema. Agarró un crédito, consiguió un crédito que lo aprobó la legislatura, 300 millones de dólares. De ahí está sacando 20 millones de dólares diarios y lo está poniendo a plazo fijo al 25%. O sea, la situación hoy es complicada. Yo creo que de los 8 años que lleva Juan Manuel Urtubey, esta es la situación peor que enfrenta en la parte económica y en la parte financiera de la provincia. Lo vamos a hablar con analistas esto. Vamos a estar con Roque Alfieri, que es licenciado en Administración de Empresas. Vamos a estar con Osvaldo Camizán,
que nos honra nuevamente con la presencia de él acá, y con Eduardo Bojanich, nunca me sale el apellido de Eduardo. Vamos a estar hablando con él sobre la economía y algunos datos más que le voy a poder aportar. La provincia, en el año 2014 tenía un superávit del 1,4%. Y en el año 2015, o sea, un año después, tenía un déficit del 1,7%. O sea, estamos hablando de 3 puntos. Esos son temas que realmente preocupan al gobierno provincial y yo creo que mucho más lo está preocupando a los gremialistas que no tienen qué decirle a su gente porque no consiguen un peso más, porque además conocen perfectamente la situación de cómo se encuentra la provincia. Lo hablamos en un minuto. Auspicia en este programa las siguientes empresas: Frigorífico Bermejo, Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Tienda San Juan y Transporte Marcilese. Bueno, estamos nuevamente, gracias. Señores, muy buenas noches a todos. Vázquez, ¿por qué el gobierno nacional puede impulsar una ley que le saca derechos al ciudadano, ¿no? Daría la sensación. Para nosotros es una aberración política y jurídica pretender aberración, pretender menguar el derecho a la salud, reconocido constitucionalmente a través del pacto existente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que por vigencia del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, es ley nacional. A ver, el gobierno nacional tal vez está hoy en su peor momento en lo que hace al poder económico y que siempre favorece al poder económico, ¿no? Y acá lo que estaríamos hablando de proteger nuevamente, más que la gente, y después lo analizamos el por qué, a los grupos empresarios importantes. Estamos hablando de las prestadoras de salud, donde en definitiva, bueno, hay mucha gente que tiene que recurrir a la justicia porque no le dan una respuesta. No le dan una respuesta y si la respuesta la dan, es siempre negativa, o en algunos casos, yo no hablo de la totalidad, y por eso la gente va a un juicio, porque hay letra chiquita, que no se entiende lo que decía, bueno, si hace calor si le corresponde, si hace frío no, o sea, siempre como que la obra social tenía la razón. En estos casos, o la obra social o la prepaga, ¿no? En este caso el que está protegiendo esa situación es el Estado con el proyecto de ley que impulsan. Yo lo que creo es que si la justicia actúa y hace lugar a los amparos es porque evidentemente hay un incumplimiento por parte del Estado en lo que es a la prestación del derecho a la salud. Sí. En Salta nosotros, en mi experiencia particular y creo que de varios colegas, no podemos decir nada al respecto de la justicia porque siempre ha accedido en términos normales a reconocer ese derecho. Creer que intentar ponerle algún límite al tema de los amparos, eso es lo que a nosotros nos causa un poquito de escozor, ¿no? No, un repudio. Yo no entiendo de que las normas constitucionales hayan sido puestas para que queden en letra muerta. Creo que la razonabilidad jurídica, la razonabilidad en términos políticos es la que debe imperar en situaciones particulares, pero establecer una restricción de garantías constitucionales y un derecho constitucional para nosotros es por lo menos un gran problema. El doctor Teodoro Becker, como yo le decía, fue diputado durante muchos años, uno de los hombres que más se movió en el Partido Renovador, le decían el jefe, ¿no? Manejaba, es una forma de decir, ¿no? Al bloque de diputados. Un hombre que trabajó mucho en política con el Partido Renovador, bueno, hoy alejado de la política y está como director, uno de los directores del IPS, lo invitamos, está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, buenas noches, Mario. Hacía mucho que no nos veíamos, ¿no? Hacía mucho que no nos veíamos. Bueno, cuéntenos, a ver, ¿cómo ve usted esta situación que en definitiva el instituto creo que en este momento tiene 17 juicios, ¿no? 17, sí. En este momento 17 amparos en trámite. Amparos que han prosperado en la justicia. No han prosperado, están en trámite. Pero seguramente es probable que prosperen porque es la regla prácticamente, ¿no? ¿Y ustedes cómo ven esto? Que se haya puesto este tema en debate sobre la mesa es positivo. Yo personalmente no tuve acceso todavía a ese proyecto de ley, no conozco sus defectos y virtudes, pero es bueno, es positivo que se haya puesto en la mesa este debate porque este debate puede generar una conciencia fundamentalmente en evitar la sobreprestación de médica a veces
en evitar en algunos casos también la sobrefacturación de prestaciones médicas, pero fundamentalmente para la conciencia en el Poder Judicial, por ejemplo. Acá en la provincia tenemos un caso concreto, lamentable, de una persona conocida por mucha gente, muy prestigiosa, que se quería hacer una cirugía bariátrica, no cumplía los protocolos médicos dictados por la Secretaría de Salud de la Nación para la bariátrica, igual fue al amparo, le dio el juez el amparo, se operó y se murió. Entonces, y no es el único caso. De modo tal que cuando a veces las obras sociales dicen, señor, no cumple con los requisitos, no es una cuestión de burocracia o de administración, sino que es una cuestión de protocolos médicos. Ahora, ustedes también, por lo que deduzco de sus palabras, tienen algún tipo de dudas con respecto a las prestaciones médicas, ¿no? O sea, usted habla de sobrefacturación, o sea, habla de médicos que pueden ser inescrupulosos en función de su propio beneficio. Claro, bueno, pero tampoco con eso se puede castigar por supuesto. Es que no hacen bien las cosas. No, yo no lo digo en términos de castigo, sí. Lo digo en términos de sistema, porque el sistema de salud argentino, que es muy bueno, dentro de todo es muy bueno, y me refiero a obras sociales, me refiero al Estado en general, cuando uno va y compara en otras situaciones, pero el sistema no puede seguir así, porque va a llegar el día en que lo económico va a hacer colapsar el sistema de salud. Y después vamos a tener que refundar un sistema y entrar en conciencia. Entonces, no sé, no conozco el proyecto de ley, pero me parece muy importante que este tema entre en el debate, entre en agenda, que el tema de la judicialización de la salud también entre en agenda, que es muy importante. Esto es una gran preocupación que tiene la COSPRA, que es la Confederación de Obras Sociales de Provincia a nivel nacional, que la preside el doctor Chagradib. Y es un tema que se lo viene abordando desde hace mucho tiempo, como muy preocupante. Hay casos como el que le digo, donde se otorga, se dicta favorable un amparo, ¿no? Se le da sentencia favorable un amparo, cuando no cumple, no digo con reglas administrativas con ellos, sino con protocolos médicos. Doctor Martinelli, ¿cómo lo va? Buenas noches. ¿Usted cómo lo ve? ¿Le tocó alguna vez como abogado? Yo creo de que efectivamente acá no se debe de plantear la cuestión que acaba de decir el doctor Becker como una falla judicial, sino que es una solicitud que ha hecho porque el médico le indicó que era posible. Es decir, el fallecimiento de esa persona no tiene que ver con la resolución judicial, sino con la prescripción médica, en primer lugar. O sea, hay una responsabilidad médica, no judicial. Obviamente. En segundo lugar, el IPS tiene más amparos que cualquier otra obra social. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque tiene mucho más afiliados que la obra social, lo cual es absolutamente cierto, pero proporcionalmente también tiene más. ¿Por qué? Porque no pertenece al programa médico obligatorio que tiene el resto de la obra social. No es así. No, es un error eso. No. Están afuera ustedes. No pertenece, mirá, Guillermo. No pertenecemos al sistema de la ANSAL, que es la Administración Nacional de Seguro de Salud. Donde está fijado. Están fijados por ley todas las obras sociales y todas las entidades financiadoras de salud están en el programa médico obligatorio, porque es por ley. Dan menos prestaciones que las obras sociales comunes. No. Sí, por eso tienen más. Y de hecho no tenemos más amparos. Fíjate, tienen más amparos. Cuando hace un par de años el IPS llegó a tener más de 70 amparos. Sí. Hoy son 17. Sí. Todos los amparos que hay. Porque se están flexibilizando precisamente. No es así. Todos los amparos. Claro, vos vas a defender esa postura, pero yo te estoy dando información. Gente está obligada. Te estoy dando información. Todos los amparos que tiene el IPE son relacionados a la Ley Provincial de la Discapacidad. No tienen nada que ver con prestaciones médicas de alto costo, ni con ningún plan de prestaciones médicas de aparatología costosa, nada. Tiene que ver nada más que con los distintos valores que tiene la provincia, la Ley Provincial de Discapacidad. Todo tipo de pero los 17 amparos. Hoy están vigentes. Pero más allá de la realidad. Usted tiene una excepción con respecto a todas las obras sociales que sean de los sindicatos e inclusive de las prepagas. Ustedes tienen un manejo distinto. Como todas las obras sociales de provincia. Así es. Tienen una situación diferente. Tienen una situación diferente. ¿Cuál es la diferencia? Y eso obliga. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes tienen la ventaja de tener cautivos a miles de personas por la ley, que son
empleados del Estado. Como toda obra social de provincia. No, Todas las provincias tienen obras Ahora, sociales. perdón, doctor, pero tienen una las ventaja prepagas, respecto de las otras. ¿usted no cree que las prepagas también tienen cautiva a su gente? No, ¿Por qué? porque uno se afilia voluntariamente. Sí, pero yo le pregunto a usted con los años que usted tiene, Sí. si usted hoy sale de su prepaga Sí. y se quiere poner en otra prepaga, Sí. con la edad que tiene, ¿usted va a pagar un lo mismo? problema muy serio. Claro, entonces Es un quiere problema decir muy que uno serio. se convierte en cautivo. Es un problema de la muy En prepaga. serio. determinadas Claro. circunstancias. Pero sí. económicamente muy también serio. es una enorme diferencia. No, claro, Cualquier claro. prepaga no cobra menos de 10.000 pesos Yo el lo, que, grupo yo familiar. lo que no veo en esto, políticamente hablando, en el momento que se encuentra hoy el gobierno, sacarle derechos que A la tiene hasta gente, el día de hoy pero al por ciudadano, supuesto. ¿no es cierto?, en Es función una barbaridad. de poder tratar de favorecer a alguien. Porque, a ver si coincidís vos, Lucas, nosotros tenemos prepagas en la provincia que estamos viendo con edificios realmente maravillosos que están haciendo. Y esa no es una prestación de salud, esa es una capitalización que tiene la propia empresa. Entonces eso no va a pagarle al médico que le paga más o que no quiere que se le dé un mejor servicio. La plata está puesta ahí en esas moles que son realmente impresionantes, que son muy lindas, pero que indudablemente lo paga el afiliado. Entonces, ¿eso es lo que estaría protegiendo el gobierno nacional con este cepo? Te pregunto. Sí, enhorabuena además con esa inversión, ¿no? Porque generalmente las otras obras sociales privadas ni siquiera esa inversión realizan. No construyen e inauguran clínicas de determinada complejidad que van a beneficiar a sus pacientes, básicamente. En algún caso lo están haciendo, ¿no? Por eso digo, Sí, pero ejemplo quiere decir que hay dinero. Exactamente, Sí. bueno, a eso iba. Evidentemente las obras sociales no han sido perjudicadas en los últimos años. Y aquí se está apuntando básicamente contra los derechos de los usuarios, más allá de los amparos que se presentan, porque aún hoy siguen sin cumplir prestaciones que determina el programa médico obligatorio, de fertilización asistida, por ejemplo. Conozco cientos de casos donde deben recurrir a amparos con todo lo que eso significa, el tiempo hasta que se tome la decisión, lo que significa un perjuicio para la madre que no puede tener, porque esos amparos se presentan generalmente en personas que ya van entrando en algunos años. Bueno, y eso el IPS en este caso, en Salta, es el único que cumple la ley de Efectivamente, fertilización bueno, asistida. la ley exactamente, no lo hacía hasta hace unos años. Hasta que sacamos la ley. Y La a partir la hasta que trabajamos sacamos juntos, la la ley. ley. Exactamente, La y hoy trabajamos juntos. el IPS es uno de los pocos que cumple sin chistar, digamos. Y tenemos convenio esto con de la todos los fertilización. prestadores que firmaron un acta de protocolo médico para el cumplimiento de la ley. Hemos trabajado juntos en la confección de la ley de fertilización asistida. Ahora, hay una cosa curiosa, ¿no?, en esto, cómo se juntan a veces por el dinero, ¿no? Porque en esto hay gremialistas también que están impulsando el proyecto, porque son los que tienen las obras Las obras sociales. sociales, efectivamente. Entonces, indudablemente que, bueno, les interesa este tema a los propios gremialistas. ¿Por qué? Porque ellos también tienen juicios en sus prestadoras de gente que trabaja y está afiliada a la prestadora y que no Es le que cumple. cada día es más caro el servicio médico. Cada día es más Totalmente. caro. Bueno, pero indudablemente si viene nueva tecnología, Así es. y si hay nueva Todo el tecnología, mundo usted quiere por qué salvarse, quiere tener menor no, calidad Y bueno, Sí, pero esa nueva tecnología hay que lógico. amortizarla. Yo le digo dos cosas. En primer lugar, en el caso del IPS, el IPS tiene padrón abierto de profesionales. Entonces, cualquier profesional de la salud que quiera trabajar con IPS, trabaja con IPS. En cambio, las prepagas tienen padrón cerrado. Tienen 3 Es verdad. ginecólogos, tienen 2 clínicos, por decir. Y eso es mucho más barato, muchísimo más Sí, barato. pero el servicio es mucho más caro. ¿Sabe por qué, Mario, es más barato? Porque por algún fenómeno de la naturaleza, cuantos más médicos hay, más prestaciones médicas son demandadas. Esto es un fenómeno real. Entonces, no es que tenemos la misma población y cada vez se enferma más, no se prorratea las patologías en los nuevos médicos, sino que cada vez hay más problemas de salud, cada vez hay más necesidades de prestaciones médicas. Y cuando hay una inversión en un aparato de alta tecnología, y hay que amortizarlo. Entonces esto hay que también ponerlo sobre la mesa. O sea, usted dice, No, un a mí- profesional yo va y no se hablo- compra un equipo nuevo no, y no. de ahí empieza a recetar el equipo nuevo. No discuto el Sí. derecho a la salud para nada, pero este fenómeno es una realidad. Pero Y- cualquier restricción también, es cierto, no se puede discutir bajo ningún punto de No, vista. no, cualquier tipo de yo no restricción quiero- al acceso a la mí no me justicia, al interesa acceso a restringir a el un acceso derecho a la a salud. ¿por qué el No digo en el gobierno- A mí me proyecto interesa del que gobierno me nacional. parece muy interesante, no lo conozco al proyecto, puede tener muchos defectos, virtudes, no sé, no lo conozco, pero sí me parece interesante, Lucas, que este tema sea conocido, sea debatido. Claro, pero el debate parte de la parte política fundamentalmente por la palabra del cepo, ¿no?
Uno dice como yo como ciudadano. No creo que el proyecto diga cepo. Cepo, dice cepo. Sí, habla de cepo. No se puede Sí, bueno, recurrir a la Una limitante, básicamente, dice eso es un eso. cepo. Una limitación es una Se Sí, va a restricción. poner, limitación, o de sea- acuerdo a la ley, lo que se quiere es poner una restricción para el acceso a la medicina. Sí, es una restricción ¿En beneficio de quién? de las empresas. Y lo que determina es que si no hay un nuevo, si este nuevo procedimiento no ha sido Ese es el aprobado, beneficio no de la se puede empresa. acceder a... Yo no puedo creer que diga cepo, que tenga la palabra cepo. Bueno, la verdad que bueno, puede ser, como decía Vázquez, un título periodístico, ¿no? Claro. Pero hay una restricción, o sea, el tema es la restricción Sí, de poder sin recurrir a Sin la duda hay una justicia. idea de restricción. A ver, en la Esperemos Es que un provincia, el Congreso- objetivo. ¿no? a ver, en la provincia de Es un Salta, objetivo. en la Que va provincia a de ser un Salta, objetivo cuando se consume la ley. los abogados siempre esperaban, porque entre los jueces, como en todos, son seres humanos, uno tiene más sensibilidad que otros, ¿no? Pero siempre esperaban un juez, que era bastante solidario con el tema de los amparos. Pero yo tengo antecedentes, ¿no? Mario, de que los Sí. jueces en algunos casos rechazan los amparos cuando van a pedir, por ejemplo, prótesis mamarias, alguien que está preso y que es de la comunidad Bueno, trans. reconstrucción Todo ese mamaria, tipo de nosotros hemos sacado la ley que tiene que prótesis hacerse, mamarias obviamente, ¿no es de la cierto? comunidad trans. Yo sé que se le han presentado a algunos jueces del Tribunal del Juicio número 1, creo. Hay cosas que son por ahí bastante divorciadas con, Pero hay otras que no. con una prestación de Pero por eso, salud. puede haber otras pero que no. bueno, Uno hay de otras los- cosas que no. Pero también lo que dice el doctor Martínez es cierto de la flexibilización, porque yo hice juicio, por ejemplo, por la prótesis de cadera, que después en la segunda cadera ya el IPS le brindó de manera normal. Ya no hubo necesidad de hacer un segundo juicio. Entonces, Yo lo que hay sí alguna debo decir, porque esto lo flexibilización en ese recibimos aspecto. a diario en la radio como información, de gente que le agradece al doctor, se me fue el nombre, es el juez... Domínguez. Domínguez tiene, los abogados lo buscan a Domínguez. Ah, sí. ¿No es cierto? Porque Domínguez parece que es un hombre muy sensible, dicho sea de paso, le deseamos que se mejore, estuvo en una situación personal bastante difícil, médica, una rodilla, un problema bastante grave, pero parece que era No uno de será los... venganza. ¿Cómo? No, tuvo un problema bastante complicado, parece, pero era el juez que la gente decía, yo le quiero agradecer al doctor Domínguez porque me sacó tal cosa, puede ser una cadera, puede ser una cosa que la obra social iban 20 veces y le mostraba la letra chiquitita, mirá lo que dice, bueno, en definitiva, presentaba un amparo, lo hacía correr y se ganaba juicios con respecto a él, ¿no? Porque parece que era un hombre solidario. De ahí en adelante, no puedo dar Pero otros son datos. muchos los jueces. Ay, bueno, ahora yo le digo lo que en ese conozco. aspecto, no. Pero de todas maneras a mí me llama la atención políticamente que en un momento donde a la gente le están poniendo 400% en el gas, ¿no? Y realmente se ha caracterizado este gobierno de Cambiemos, del cual usted forma parte, de proteger un poco más a los Mi que más partido tienen. forma Su parte. partido forma parte, bueno, usted es parte del partido. Entonces, alguien tiene que agarrar la responsabilidad Está bien, también, ¿no? Bien. Y saque una medida que hoy puede atentar contra la gente. O sea, se siguen protegiendo las empresas. Bueno, En es realidad- que las dos medidas Sí. que acaba de nombrar atenta contra la Sí, sí. gente. En realidad lo sorprendente sería que saque una medida que Al revés. beneficie a la gente. Claro. No creo que haya... En este caso que la deje como está, porque Claro, esta ley, las prepagas, ¿no es cierto?, junto con los gremialistas, la vienen pidiendo hace años. Sí. Hace años. Y sin embargo nunca se trató el Pero tema. también es cierto que Sí. hay que mirar las cosas un poco más macro en algún aspecto, que es no llegar a colapsar el sistema de salud argentino. Esto es muy importante. Yo les cuento, por ejemplo, el IPS gasta por mes más de 25 millones en medicamentos de alto costo. Más de 25 millones de pesos. Y eso va creciendo exponencialmente. Y los medicamentos de alto costo son casualmente aquellos que tienen 100% de cobertura para el afiliado, son los planes especiales, oncológico, HIV, hemofilia, es decir, son medicamentos, los biológicos, son medicamentos muy caros, muy caros. Incluso hubo casos el año pasado, un caso de un medicamento que se pretendía vender en Argentina a $25 y en la India el mismo medicamento con la misma presentación se vendía a $10. Bueno, O sea, pero eso son esas son las cosas que tienen que controlar los gobiernos. Claro, justamente a eso me refiero. No perjudicar a la gente. Y que se discuta sin restringir para nada el derecho de acceso a la salud, sino en el otro plano, en el plano del control de la cosa, para que no haya un sobrecosto de salud en Argentina, es muy importante. Quizás la herramienta no es la más adecuada, como lo digo, pero que esto entre en agenda, entre en debate, me parece muy importante. Señores, ya entró en debate, o sea, lo estamos poniendo en el debate. Si bien es cierto con ustedes que son diputados provinciales, en el caso
del doctor Becker, que es un hombre de la salud de nuestra provincia, que también defiende sus propios intereses, pero creo que tenemos todos conciencia de que esto sería ponerle restricciones a la gente y no es lo que se está buscando, o lo que uno por lo menos busca, ¿no? Ni usted con Cambiemos, o la Unión Cívica Radical, ni él con el justicialismo, ni usted con Salta los Une. Esto habrá que hablarlo también con los diputados nacionales. Así es, ¿no? absolutamente. O sea, yo imagino que el gobierno provincial también tendrá que tomar una medida, o por lo menos fijar una postura con respecto a este tema. Así es. Preguntarle la postura de los distintos bloques. Nosotros nos vamos a reunir con los diputados nacionales por el caso específicamente de distintos proyectos que están dando vuelta por el Congreso sobre el aumento del gas, el aumento de la electricidad, porque no hay que olvidarse de la electricidad, y seguramente plantearemos este tema. Otro tema que en algún momento hay que discutir también en Salta con respecto al IPS, que es la obra social más grande, que es solidaria. Yo cobro más, pago más. ¿Por qué quienes son pacientes del IPS, por qué pareciera que son de segunda con respecto a otras obras sociales privadas, ¿no? En los consultorios médicos, en las clínicas? Lamentablemente, La hasta hace algunos años, el IPS no estaba bien administrado. En cambio, hoy el IPS tiene regularidad en su administración, regularidad en sus pagos, tiene conversación con los prestadores. Que ya y lo siempre, hemos hablado pero siempre. cosa muy importante. Hoy en día se cobra un plus, padrón A, padrón B. Usted va a decir, pero no tenemos denuncia. ¿Qué va a denunciar a la gente que está haciendo atender por el médico? Es un control, el mismo control que está diciendo el Estado para hemos hecho, Guillermo, hay que seguir haciendo porque eso existe. Se lo hace, y de hecho hemos hecho hasta un convenio con la Dirección de Rentas para hacer un control conjunto. Pero si no hay recibo. No. Sí, de eso ¿viste? no la Dirección de Rentas exige la que está exhibido el cartel de estar inscrito en rentas. Nosotros también hemos hecho convenios con los círculos médicos para que se exhiba el cartel si vos pertenecés al padrón A o pertenecés al padrón B. Y el convenio con la Dirección de Rentas es ayudarnos en el control de la exhibición. Perdón, jefe, yo me refería básicamente a las clínicas y a los médicos. No estoy hablando específicamente de la obra social del IPS, que puede tener avances reconocidos sin ninguna duda. Me estoy refiriendo que pareciera que aquellos que están afiliados a la obra social del IPS son de segunda en comparación, en las clínicas y con comparación con las privadas. Eso es de la boca para afuera. Pero es el tratamiento que le da el profesional también. Exactamente, a eso me refiero. Al paciente. Sí, pero todos viven del IPS. Absolutamente. Señores, el tema ya está planteado, o sea, por eso lo queríamos traer a la mesa en el día de hoy. O sea, yo creo que el repudio a esto hay que manifestarlo, no se le pueden sacar derecho a los ciudadanos, por lo menos de recurrir a la justicia, ¿no? Y menos que ya no estamos haciendo grandes. Sí, claro, esa era la idea. Bueno, de todas maneras habría otra cosa que plantearse en algún momento, ¿no? Y se las pregunto a ustedes esta noche, ¿qué significa ser paciente? Eso, Ser tener paciente, mucha ¿no? tolerancia. Y la pregunta sería, ¿por qué, no? Si uno paga, ¿por qué tiene que ser paciente además? Sí. Viene, le traigo en el título. Claro, eso que dice, ahí hay un paciente que está esperando hace 45 minutos. ¿Por casualmente, qué? ¿Por qué es paciente? Y se relaciona con eso, hoy cómo se concibe a la salud, no como ausencia de enfermedad, sino como una mejora en la calidad de vida. Muy bien, Como, no le demos más restricciones a la gente de la que tiene, dejémoslo que actúe en la justicia. De todas formas lo tienen que ver nuestros diputados nacionales. Gracias, señora, por la presencia de ustedes. Gracias. Volvemos en un minuto nada más. Para crecer en los negocios hay que estar en el lugar indicado y en el momento justo. Más de 430 sucursales en todo el país. Herramientas financieras, herramientas transaccionales, porque nunca es lo mismo crecer solo que crecer acompañado. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre.
El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas a un clic de Frigorífico Bermejo. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Bueno, ¿estamos ya listos, muchachos? Sí, bueno, le vamos a dar la bienvenida. Tenemos un bloque de economía en la noche de hoy. Y yo no sé si a alguien le interesa, ¿no?, que se hable de economía, pero hablamos de economía durante todo el día, ¿no?, en cada uno de nuestros hogares. El turismo este año tuvo una sorpresa en los últimos días en la provincia. Ustedes saben que se llenó Salta. Está bien, pero con un valor por cada uno de los turistas, la verdad que muy malo, o sea, es muy gasolero, pero la gente vino a Salta igual. Hace 2 días atrás había una cola en el Ministerio o en la Secretaría de Turismo de casi 100 metros, 150 metros, esperando para hotelería, porque no había hotelería. O sea, hubo, como se dice hoy, se habla en la economía, esta economía del desborde, ¿no? O sea, se desbordó para los lugares donde no estaban completos, ¿no? San Lorenzo, La Caldera, Cabra Corral, Cafayate. Entonces esto me hace acordar a lo que está planteando el gobierno nacional o lo que se cree uno en economía, que es el gobierno nacional. Dice que es la economía del desborde, por lo tanto hay que esperar que se llenen los ricos, sería, ¿no?, y que empiece a caer plata para los que menos tienen. Claro, una vez Alfieri, que está acá esta noche, dijo, que fue el primero que largó la frase, dijo, es la primera vez que la Argentina está manejada por sus propios dueños. Fue así, ¿no, Alfieri? Así es. Bueno, así que tenemos que esperar el desborde de los ricos, y si a lo mejor nos llega algo, lo que estamos abajo, va a venir muy bien, porque siempre hay gente debajo de otro, y es una vergüenza, ¿no? Me parece un poco vergonzoso. De todas maneras, estamos ante una situación, creo que bastante crítica en lo que hace la economía. Enseguida vamos a dar algunos números. Osvaldo Camisar, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, gracias por la invitación. No, es un gusto tenerte acá. Vos sabés que es un gusto tenerte, porque además sos un hombre con muchísima experiencia, con muchísimo criterio, además con mucho criterio en lo que hace al Estado, ¿no? Fuiste un hombre que trabajaste dentro del gobierno del doctor Alfonsín. Fuiste un hombre que trabajaste en la provincia en distintas actuaciones y siempre fuiste un hombre probo, un hombre que con toda honestidad llevó un proyecto adelante. Entonces, hoy no sé si tenés una mirada ya definitiva con respecto al orden nacional o provincial para que nos puedas expresar. Claro, cuando Mario hablabas de la economía, y que todo el tiempo se habla de economía, creo que sin dejar de aceptar y de ver que tenemos reales problemas en la economía, no podemos empezar los análisis solamente desde el punto de vista de la economía. Yo digo que la economía siempre tiene que tener un lugar posterior a la política, a la sociología, a la psicología y a la historia. Porque dejar todos los problemas en manos de los economistas siempre nos genera problemas. Y tenemos que enfocar los problemas desde esa óptica general que abarque varios aspectos de la vida de una sociedad, analizar qué sociedad tenemos. Es decir, tenemos una sociedad anómica. ¿Qué significa? Que no cumplimos las normas. Hay un trabajo de un filósofo que lamentablemente murió joven,
allá por el año 93, 94, que se llamaba Carlos Santiago Nino. Escribió un libro que creo que debería ser un libro de texto para tanto a nivel primario, secundario y universitario. El libro se titula Un país al margen de la ley. Y él habla ahí de una expresión muy fuerte y muy realista que dice que los argentinos tenemos una anomia boba. Es decir, tratamos de sacarnos ventaja entre nosotros y tenemos el peor resultado. Vemos al Estado como un ente aparte, un ente que nos manda, que nos exige, que nos condiciona y que además nos saca parte de las ganancias para cobrar los impuestos. Yo creo que hay que revalidar eso. Es un problema, cuando hablamos de la economía, no es un problema solo de resolver en un laboratorio, en un box de economía en la universidad, qué plan vamos a aplicar. Tenemos primero que situarnos en la sociedad que tenemos. Y esa sociedad que tenemos es una sociedad que no tiene un sentido de que el Estado debe incluir a todos y cada uno busca nada más que su interés personal. Y de ahí hay que deriva en que no se pueden generar políticas generales de Estado porque los individuos en general abandonan ese compromiso que deberíamos tener todos y de ahí nacen la necesidad de tener un líder en la que le delegamos que haga todo. Digamos, es una sucesión de lo que fue con los caudillos en Argentina y también la tradición desde la colonia en adelante, que se acuerdan ustedes las leyes de Burgos que decían se acatan pero no se cumplen. Sí, yo quiero pido disculpas si es una digresión de un tema específicamente estoy escuchando con mucha atención. Yo creo que está directamente, directamente relacionado con los problemas que hoy tiene la sociedad argentina. Ahora, a ver, bueno, vamos a un poquito analizarlo el tema. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Te digo Eduardo para no equivocarme por favor. Tu apellido, ¿sí? Vos desde 2001 que estás dictando clases en la universidad. Correcto. ¿Sí? ¿Hoy qué le decís al alumno? Lo que pasa es que nosotros tenemos un ámbito académico donde nosotros nos manejamos con las teorías económicas y sobre todo con el análisis de las distintas variables que, como decía el caballero, nosotros absorbemos lo que pasó, sí. ese dato luego es el que trabajamos y tratamos de darle explicación dentro de un modelo. ¿Sí? Eso es lo que básicamente hace un economista. Yo creo que la economía, hoy todos, como bien lo decía, está en boca de todo el mundo porque yo creo que el humor de la gente pasa por el bolsillo. Pero a ver, mira, les voy a dar a todos unos datos, ¿no? Que los tengo anotados. La famosa frase en la época de Clinton, es la economía estúpido. Sí, la economía estúpido. Sí, bueno, a ver, la provincia de Salta recibió hace poquito un crédito, un adelanto, ¿no? Un ATN de la Nación de 270 millones de pesos. Días pasados se publicó un nuevo adelanto, ese adelanto fue desmentido por Parodi, a pesar de que había salido en el boletín oficial, y fue desmentido porque dice que el gobierno nacional, como eso no se pagó, tenía que publicarlo nuevamente, si no, perdía vigencia. Bueno, de allí en adelante la provincia consiguió sobre 350 millones de dólares que tenía autorizado por la legislatura, 300 millones se ubicaron. Esos 300 millones de dólares están puestos en el Banco Macro, en la bóveda. ¿Sí? Bien. Hoy el gobierno está retirando 20 millones de dólares diarios y poniéndolo a plazo fijo, con un 25% de interés. Esa es la economía que hoy se está viendo en la provincia. O sea, transformó los dólares en pesos. 20 millones de dólares. Lo va transformando por día. Pero en pesos. En pesos. Con un interés en plazo fijo al 25%. Por otro lado, hay una línea de crédito que está autorizada por el Gobierno Nacional, que es de 800 millones de pesos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Federal. Eso es exclusivamente para obras a realizar en la provincia, que es una de las cosas que el gobierno de la provincia ha tenido el gobernador. Si bueno, el 80% lo manejamos nosotros, el 20% lo manejan los intendentes. ¿Bien? ¿Para qué? Para obras que necesite cada uno de los municipios. Pero claro, en el año 2014 la provincia tenía un superávit del 1,4 y en el 2015 la provincia pasó a tener un déficit de 1,7.
O sea, estaríamos hablando de casi 3 puntos de diferencia que se han mermado en la provincia. Entonces, uno dice, bueno, más allá de los problemas que tenemos a nivel nacional, también la economía provincial hoy estaría pasando por uno de los momentos tal vez más duros desde Ulloa para acá. O sea, yo me animaría a plantearlo desde Ulloa para allá, porque Juan Carlos Romero tuvo sus problemas con los gremios en algún momento, docentes, la salud, Juan Manuel Urtubey también, pero muy poco. O sea, realmente hoy la sociedad estaba tranquila. Sin embargo, las paritarias, que hace un mes que se están llevando a cabo, las paritarias, y hablando el gobierno con los gremios, convenciéndolo de esta situación, que no le puede pagar más. O sea, el 25% que les dio ya de adelanto sobre el primer arreglo, y no puede llegar a más allá de un 12, un 15%, en el mejor de los casos. Y hoy, para un gobierno provincial, hablar de un 15% para completar un 40%, siendo que el gobierno nacional estaba hablando de un 400% en el tema del gas, indudablemente que las cosas mucho no cierran. Entonces, hoy el gremialista se da cuenta que esta es la situación real, pero por otro lado no le puede ir a decir a su gente que lo que consiguió es esto, porque la gente se lo quiere comer crudo. Entonces estamos en una encrucijada que creo que económica y financieramente la provincia no se veía hace bastante tiempo, ¿no? Yo le Sí. le arrimaría un dato. Usted dice de la época, a mí me parece que una etapa parecida al 2001, Sí. provincialmente y nacionalmente, ¿no? Me acuerdo que en esa época también era complicado pagar sueldos, proveedores emitían cheques diferidos, Sí. los famosos lunch on check de esa época. Parece que una etapa esta es bastante parecida a esa, ¿Al 2001? lamentablemente. Sí, me parece que lamentablemente está parecida a esa época. Y un momento, sin duda, de toma de decisiones. Con los datos a la mano hay que tomar decisiones y bueno, eso es lo que estamos esperando. Digamos, una de las decisiones tomadas por el gobierno provincial es la toma de los créditos a efecto de reactivar la economía a partir de la construcción de escuelas, caminos, compra de Sí, equipamiento, está bien, pero etcétera. los créditos no están ligados al movimiento diario, No. sino están ligados a obras, ¿no? Están ligados. Por lo tanto, se puede no... Sí, pero acá hay una cuestión también que hay que tener en cuenta. Yo creo Sí. que más allá de lo complicado de la situación que está viviendo la provincia, esto también es un reflejo de lo que está viviendo Nación. Sí, claro. Entonces, Exactamente. acá no hay mucho más que vemos lo que está haciendo Nación. Yo creo que hoy Nación, el famoso blanqueo, yo creo que hoy va a ser o por lo menos el Estado pretende que va a ser su gran salvavidas, porque las tarifas, depende de qué pase con las tarifas y qué pase con los fallos, y con esta política que tomó con el tema de los jubilados, ¿de dónde va a sacar el dinero el Estado Nacional? El Estado Nacional prevé que en el blanqueo van a entrar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. ¿A qué tasa? A una tasa de 0. Eso es lo que uno cuando empieza a ver las medidas políticas a nivel nacional, también encuentra diferencia entre una política, entre lo que quiere el central y en este caso lo que quiere Prat-Gay, ¿no? Entonces se está viendo que también hay serias dificultades. El gran problema es cómo nos financiamos. Si es con deuda, y lo que quiere Prat-Gay, sin lugar a duda, es el famoso blanqueo, que entre el dinero. Lo mismo creo que está pasando en la provincia. Esto es algo lineal. O sea, sabemos que la provincia depende básicamente de los recursos nacionales. Está bien, pero además bajó la recaudación, ¿no? También, por Tanto supuesto. nacional, tanto nacional como provincial. Claro, y como si eso fuera poco, hoy la cantidad de despidos que se están llegando a ver, la verdad que son muchos. Esto ya lo anunció el presidente de la Cámara de Comercio, de que la gente que se despide no se puede reinsertar. Tenemos casos como el de Coca-Cola, que son firmas emblemáticas, dejar 50 personas, y será porque, bueno, no les da para mantener, y bueno, son 50 familias. Es el 10% de la planta personal. Y es Mazalín, un número. Mazalín está lo mismo, 80 personas deja fuera del sistema, y las pymes que están quedando gente fuera del sistema. Entonces, hoy creo que tenemos que tomar conciencia que estamos ante una situación, más allá de lo nacional, estamos en una situación provincial muy dura, ¿no? O sea, los créditos que se han tomado, para manejarlos, yo creo que es el peor momento de Juan Manuel Urtubey desde que asumió el poder. Hoy hay que tener en cuenta que en este momento que nosotros estamos acá y están haciendo un chico en la maternidad, tiene 2 deudas importantes que pagar ya. Sí. O sea, recién viene a la vida y todavía debe a los fondos buitre y tiene una deuda en la provincia, ¿no? O sea, ya nace empeñado el chico. Esta es la realidad que tenemos, ¿no? Bueno, yo coincido con lo que acaba de manifestar el señor, en el sentido de que no podemos analizar el problema de la provincia desvinculado del contexto nacional.
Y evidentemente la situación de la economía nacional es muy compleja, complicada. Todos sabemos lo que se deterioró la actividad económica en los últimos años. Y las políticas que está implementando el gobierno no dejan de ser las políticas clásicas para tratar de alguna manera controlar la inflación, que es lo que más perjudica a los sectores más carenciados, y contener el tipo de cambio. Y aquí vuelvo a lo que dije al comienzo. Generalmente los que manejan la economía, no solo en el país, sucedió en muchas otras partes del mundo, no se le da la importancia que tiene la política del tipo de cambio. Hoy escuchaba, o ayer, algún importante dirigente empresario de Salta, que tiene, digamos, relevancia nacional, de que él no se le preocupa tanto el tipo de cambio, sino reactivar la economía, la producción con incentivos fiscales o incentivos financieros. Obviamente que sí, pero si una política macroeconómica no tiene reflejos para manejar el tipo de cambio, la política macroeconómica fracasa. ¿Qué está pasando en Brasil? Brasil en determinados momentos revaluó su moneda, el real, funcionó un tiempo y ahora está pagando las consecuencias. Lo mismo está sucediendo en la Unión Europea, que revaluaron el euro, porque lo que sucedió o lo que sucede con los países llamados periféricos del sur, que es Grecia, Portugal, de alguna manera Italia y Finlandia, es por donde explotó el tumor. El problema es la política monetaria de la Unión Europea. A nosotros nos pasó con Martínez de Oz, nos pasó con Menem, nos pasó con la última etapa del kirchnerismo, que mantuvo el dólar aplastado, y ahora con esta política monetaria del gobierno nacional con la que no coincido, es decir, se aumenta tremendamente la tasa de interés, que es lo que vos mencionabas recién, Mario. ¿Para qué? Para secar un poco la plaza y para que ese dinero no vaya a la compra de dólares. Y con esto, ¿qué se está haciendo? Se está favoreciendo el capital golondrina que entra para especular con las tasas. Lo que está haciendo la provincia ahora, recién me entero, que va a cambiar los dólares del empréstito por peso, es para especular con la tasa de interés. A mí ese problema lo tengo, recién me preguntaba en la cátedra de macroeconomía, cuando yo a los chicos les explico el modelo ISLM y decimos la tasa de interés. Yo pregunto, con una tasa del 30%, hoy 30-25, ¿sí? ¿Qué matriz productiva podemos imaginarnos? Ninguna. No hay que cierre, ¿no? Ahora decimos, acá hay un problema grave. Ya se está hablando de una tercera oleada inflacionaria. ¿Sí? Eso es claro, hay un aumento, se está dando un aumento bastante, digamos, mucho más alto de lo que pensaba. Puede ayudar a esta mesa. Si el tipo de cambio no responde a un tipo de cambio real que tenga que ver con el mercado mundial, con las exportaciones, con las importaciones y hacernos competitivos, a la larga o a la corta, esto colapsa y nos pasa lo que nos pasó con Martínez de Oz, con Menem, con Kirchner. Sí, lo que pasa es que dentro de lo que nosotros llamamos el tipo de cambio real, está dado por determinado tipo de variables también que lo ajustan, ¿no? Y no nos olvidemos que eso va a determinar la competitividad que tengan nuestros productos en el exterior. Entonces, Argentina, naturalmente, siempre tuvimos un tipo de cambio intervenido. Llamémosle una flotación sucia. Hoy mismo, sin ir más lejos, estamos viendo que también el Banco Central interviene, ¿sí? Para mantener un determinado nivel del tipo de cambio. Pero yo, volviendo específicamente a lo que comentaba recién, esta oleada que se está dando inflacionaria, esta tercera oleada inflacionaria que se está hablando, yo creo que el Banco Central está, este endurecimiento de tener una tasa de interés alta para mantener una política monetaria dura, yo creo que ahí hay una cierta equivocación. Cuando nosotros no tenemos una economía que
pasa por los bancos, porque la realidad con nuestra economía el 20% pasa por los bancos. Entonces, esa tasa de interés tan alta, cuando nuestra economía generalmente el 80% se maneja en efectivo, yo no sé si puede tener ese efecto de tener una tasa de interés tan alta para evitar o para tratar de manejar la inflación. Los números que tenía o que tiene el gobierno que viene manejando, la expectativa es de una inflación del 1,5 para el último trimestre, el 1,5 mensual. Bueno, ya hoy el Estado está ratificándose. Ya se espera que sea entre el 2 y espera que no llegue al 2,5, con lo cual marcaría una inflación superior al 45 o al 46% anual. Claro, la pregunta es, ¿a quién perjudica esto, no? ¿Y a quién beneficia esto? Porque, en definitiva, recién decía Osvaldo, que esto beneficia a la gente menos pudiente, ¿no? O sea, la perjudica. Y yo no sé si es a la gente menos pudiente o a la clase media que la están haciendo desaparecer. Porque en definitiva el que está mal, sigue mal. Y de alguna forma consigue algún subsidio del Estado. El tema es el que tiene una pequeña pyme la que clase media en general es poco pudiente. Claro. Ahí está. Ahí está. O sea, por eso cada vez el sector social más perjudicado. Pero por eso cada vez hay más pobres. O sea, más por pobres eso, hay porque la gente que se está cayendo de arriba, en el derrame, se está derramando. La clase media, abajo, que sin lugar a dudas, en general es emprendedora pyme. Claro. Y la pyme son las que más empleo generan. Está produciendo un problema en el nivel de empleo. Claro, uno cuando ve lo que recién comentaba, haciendo un análisis, digamos, casero, ¿no? Saquemos un poco lo académico, sino para que la gente entienda. Uno determina, o sea, en función del nivel de ingreso que tenga, por ejemplo, una tarifa de gas puede recibir el subsidio o la tarifa social. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la gente que está un poquitito por encima de ese mínimo? Que es la clase media, es el que absorbe. Está por caer. Exactamente. Claro. Ahora, es el que paga el costo. entonces, cuando por encima con una medida claro, que solamente se puede aumentar, o que se va a permitir aumentar hasta el 400%, el que venía gastando mucho y que tiene ingresos que puede, digamos, pagarlo, no va a sentir el mismo efecto que aquellos que no están subsidiados con la famosa tarifa social. Claro, una de las cosas que caracterizaban a nuestro país era la clase media, ¿no? Que es lo que apunta a esto, a hacerla desaparecer, me parece, en la forma que viene la economía hasta ahora. Ahora Nos queda un minuto, sí. Yo quería agregarle, digamos, que todos los números macroeconómicos no están favoreciendo a este gobierno para nada. Como bien decía el licenciado, como una tabla de salvación este blanqueo de capitales, es decir, que lleguen declarar capitales, propiedades o traer dinero a la Argentina para poder después tributar sobre eso, sobre una mayor masa, para financiar el resto del tiempo que creen ellos que puede empezar a llegar las inversiones, que es el año 2017. El año pasado, al día de ayer, el Fondo Monetario ajustó a la baja el Producto Bruto Argentino al 1,5% y dice que el año que viene está un poquito mejor. Bueno, esperemos que... Hay que pasar el 2016. Sí, pero ya pasamos muchos inviernos. Y complicado está. Sí. No necesito medio minuto, puede ser. Sí, pienso en la gente que nos está viendo. Y era bueno, está bien, hace un análisis que seguramente es correcto, criticamos algunas medidas, pero ¿qué proponemos? Si yo fuera gobierno hoy, si tuviera poder político, lo primero que tendría que haber hecho es un diagnóstico total, serio y verdadero sobre la situación, sin echar culpa. La culpa es para la historia, para la justicia, ¿sí? Y de ahí, una vez que, porque no es solo obligación del Estado, del gobierno, de explicar cuál es la situación, sino también un derecho de los ciudadanos a saber dónde estamos, y eso nos va a ayudar a colaborar, en su caso, con las políticas que se implementen. Y a partir de allí, un gran acuerdo nacional, porque estamos en una situación extrema y hay que buscar la forma, tener paciencia. Sé que no es fácil sentar a todos los sectores de la Argentina en una mesa, pero hay que tratar de hacerlo, sin ninguna duda. Y fundamentalmente trabajar sobre la forma de producir más, de manejar las variables económicas sobre todo el tipo de cambio, para poder
hacernos competitivos en un mundo globalizado, porque si pensamos en chiquito, en la Argentina, y no pensamos en el mundo que nos rodea, no vamos a poder establecer políticas eficientes. Claro, quedaría una pregunta en el medio, ¿no? Y tal vez un tema para desarrollar durante horas. ¿Cómo se llega a esta situación y cuál es el propósito que tenía Cambiemos y cuál era el proyecto que tenía Cambiemos, ¿no? Y me parece que el proyecto mucho no se conoce. Esto que vos decís, Osvaldo, que sería lo lógico en cualquier empresa, en cualquier sociedad, parece que todavía no se lo sabe, no se lo conoce y que estamos un poco sin rumbo y estamos todos con pretensiones de decir, bueno, se van a solucionar las cosas, pero son... Yo creo que el proyecto en línea general está, es decir, sincerar la economía. ¿Vos crees que sí? Sincerar la economía en la medida de lo posible, tratar de, no sé si bajar inmediatamente, pero sí racionalizar el tema de los subsidios. En definitiva, cuando alguien subsidia, otro lo paga. Es una política liberal clásica, de ajuste, de sincerar algunas cuestiones económicas, pero bueno, la gente está quedando afuera. ¿Vos crees que no es una política neoliberal? Nos tenemos que ir ya. Sí. La ley de jubilaciones para saldar la histórica deuda que tiene el país con los jubilados no es una política neoliberal. ¿Sí? Tratar de que haya una justicia independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo materia económica, no es una política liberal, tiene mucho que ver. Sí. Bueno, como venda para mucho más esto. Yo les agradezco mucho la atención de ustedes. Realmente ha sido un placer tenerlos acá esta noche. Gracias. Se nos acabó el tiempo, ya está la musiquita de fondo. Nos encontramos el martes la semana que viene en Sin Libreto. Gracias, muy buenas noches.